Buenas, nosotros somos el grupo de laboratorio número 1 y en el día de hoy le vamos a presentar lo que es mediciones en circuitos paralelos, en serie y mixtos. Mi grupo está conformado por Daniel Eduardo La Rosa, Martín Elías Cárdenas, Gerson Díaz y mi persona Yuri Curbel. Bueno, pues mi nombre es Martín Elías Osorio. En este laboratorio utilizamos el simulador multisim para resolver los diferentes circuitos que nos encontramos en el presente laboratorio. Bueno, en el primer circuito vemos que es un circuito con una resistencia de 1K. En el siguiente circuito, pues nos pedían hallar el voltaje y la intensidad de corriente. Como podemos ver ahí en el simulador, pues nuestro voltaje es de 5 voltios y la corriente es de 5 miliamperios. En el segundo circuito vemos prácticamente casi parecido al primero, pero a diferencia de que la resistencia es de 100 ohms. Entonces podemos ver que ya cambia la intensidad de corriente a 50.000.5 microamperios y a 5 voltios. Baja, compañero. Para el siguiente circuito, es bastante parecido a los demás. Podemos ver que tenemos una resistencia de 10 ohms. Tenemos el voltaje, como es en paralelo, sabemos que es el mismo voltaje, que es de 5 voltios. Y a diferencia de nuestra intensidad de corriente, que es de 500.000 microamperios. A continuación, el siguiente compañero. Bueno, acá yo soy Daniel Eduardo. Este sería el punto B de la guía, en donde se nos presenta ahora un circuito que está en serie. El circuito en serie consta de una batería cada igual, un voltaje de 5 voltios. Tenemos la resistencia 1, que es de 1 kilo ohmio, resistencia 2, que es 1.5 kilo ohmio, y una resistencia 3 de 2.2 kilo ohmios. Acá podemos ver que colocando el multímetro podemos ver los resultados. Ahí sí se ve un poco mejor. Podemos ver entonces los resultados que nos da al medir tanto en R1 como en R2, que en este caso vienen a ser iguales a los cálculos que hicimos con ley de Ohm en físico, en teórico, comprobando que el ejercicio está bien. Este circuito, este punto como tal, consta de una segunda parte en donde se nos pide, bueno, acá tenemos los valores también en milivoltios. Estos son los voltajes obtenidos tanto en R1 como en R2, para una suma aproximada de los 5 voltios. Gerson, por favor, baja. Punto C. Bueno, este punto corresponde al punto C y aquí pues nos piden medir corriente en cada una de las resistencias de este circuito paralelo. Aquí, bueno, tenemos una fuente de 5 voltios y se nos dice el principio nos dice que para medir la corriente en un circuito, pues de una resistencia, tiene que abrirse el circuito, conectar siempre un polo hacia la fuente, donde viene la fuente, y el otro polo hacia donde está la resistencia. Y aquí, pues, como podemos ver en las mediciones, se ve que en la resistencia, aquí en la primera resistencia de 1K, tenemos un valor de corriente de 10 miliamperios, teniendo en cuenta que la fuente es de 5 voltios. Aquí en la segunda medición, en la segunda resistencia, tenemos que es una corriente de 5 miliamperios.
Y pues aquí tenemos también la tercera medición, que ya es la del voltaje. En el punto D consta de un circuito mixto que, como se puede observar, lo dividimos en dos partes. En este capture están los voltajes de cada resistencia y en este la intensidad para no acumular en la pantalla de los datos. Entonces, en la resistencia 1 nos dio 5 voltios, que son 22K ohmios. Comparando esto con los valores teóricos, también nos dio 5 voltios. En la resistencia 2 nos dio 2.196 voltios. Comparando a lo teórico, también nos dio 2.1 voltios. En la resistencia 3 también nos dio 2.804 voltios. Comparando con los valores teóricos, nos dio 2.803 voltios. Y en la resistencia 4, que está en paralelo, junto con la resistencia 3, pues tienen los dos mismos voltajes, 2.804 y la 3 también 2.804. En la resistencia 5 nos dio 3.321 voltios, comparando con lo teórico también nos dio 3.321 voltios. En la resistencia 6 nos dio 5 voltios y lo teórico también nos dio 5 voltios. En la resistencia 7 nos dio 400.542 milivoltios. En lo teórico nos dio 500.5. Bueno, y en la resistencia 8 nos dio 1.679 voltios. Y en la resistencia 9 nos dio 1.278 voltios. Todos estos valores ya han sido comprobados con lo teórico. Y para allá la intensidad se mide en serie. Y para la resistencia 1 nos dio 227.273 microamperios. Para la resistencia 2 nos dio 467.289 microamperios. Para la resistencia 3 nos dio 280.374 microamperios. Para la resistencia 4 nos dio 186.916 microamperios. Y para la resistencia 6 nos dio 2.273 miliamperios. Para la resistencia 5 nos dio 3.321 miliamperios. Y en la resistencia 8 nos dio 2.469 miliamperios. Y en la resistencia 9 nos dio 852.216 microamperios. Perdón, sí, microamperios. En la resistencia en la resistencia 7 nos dio 852.215 microamperios. Entonces, con los valores teóricos nos dieron también todos similares, solamente por algunos errores de decimales. Muchas gracias.